Hola a todos. Ha sido una, una larga espera para volver a encontrarnos aquí en este canal de mecánica cuántica, de termodinámica cuántica, en general en un canal donde disfrutamos discutir algunos aspectos relacionados con la física de la materia. Ha sido ya más o menos como 2 meses, no, como un mes largo. Bueno, les cuento que he tenido algunos padecimientos psicológicos que nunca los quiero ocultar, no porque los quiera contar, sino porque más bien quiero animar a que haya más conciencia sobre este tipo de afecciones, que hablemos de los padecimientos psicológicos como cuando tenemos un dolor de estómago o cuando nos duele la cabeza, porque esto nos permite evitar eh, acontecimientos tristes, perder a seres queridos. Entonces, digamos, yo siempre comparto que realmente sufro, tengo un sufrimiento que lo quiero compartir con el mundo para que otras personas sientan también sientan, se sientan en confianza para compartir sus padecimientos, porque yo creo que lo que nos puede ayudar es hablar. Hay que hablar y necesitamos personas que estén cerca, que nos ayuden, que nos escuchen. Yo he tenido a varias personas que me han escuchado, la mayoría no, pero bueno, estuve en Suecia. Logré establecer algunas colaboraciones o restablecer unas colaboraciones en Suecia que me parecen muy interesantes y, y pude reactivar mi ritmo de trabajo durante el mes que estuve en Suecia. Eh, También, bueno, en España quisiera agradecer a María Antonia, que es mi psicóloga, ha sido muy importante para mí, y al doctor Ricardo Ravel Rodríguez. De hecho, este video está orientado a establecer una colaboración con el doctor Ricardo Ravel Rodríguez, que los que siguen mi canal, sobre todo las personas que están en Colombia, creo que Ricardo es una persona de la que podemos aprender muchísimo, ¿cierto? Digamos, Ricardo me ha manifestado su interés en nuestro trabajo y yo lo que voy a hacer en este video es que voy a resumir un poco el trabajo que hacemos con el spin para presentárselo a Ricard, para que Ricard se sienta en confianza también para pensar en algunos modelos matemáticos de dinámica que podemos aplicar a los sistemas de spin. Entonces es más o menos como de lo que se trata este video. Listo. Entonces, sin más delays, vamos a comenzar a discutir algunos aspectos de spin. Bueno, este video ampliamente es para las personas que ya han visto los videos sobre el experimento de Stern-Gerlach, es decir, que reconocen que el spin es una cantidad intrínseca de la materia, el spin es el momento angular intrínseco y que esencialmente desde el punto de vista instrumental nosotros podemos medir las proyecciones del spin de una partícula. Por ejemplo, el electrón tiene una proyección positiva y una proyección negativa de spin. El magnetismo, bueno, el magnetismo a todos nos motiva el magnetismo de alguna u otra forma. Lo que pasa es que para las personas que trabajan conmigo, el magnetismo viene a ser un eje fundamental de nuestro trabajo. O sea, nosotros trabajamos en magnetismo cuántico y para nosotros entender el magnetismo sí que es importante profundizar en relación a lo filosófico y a lo científico del espíritu. Entonces vamos a mirar una cosita. Entonces, yo les voy a compartir por acá pantalla. A ver, listo. Esta es una presentación que yo hice en el IFISC cuando llegué aquí a Palma. Muy bien. Eh, el magnetismo, entonces aquí hay, básicamente yo aquí hago referencia a tres artículos fundamentales. ¿Listo? Entonces son tres artículos los que yo hago referencia acá. Primero que todo,
La magnetización, ¿cuál es la observación? La magnetización es un fenómeno macroscópico que nosotros podemos observar, digamos, primero que todo, ¿cierto? Entonces vamos por ahí. Segundo que todo, una vez nosotros observamos un fenómeno físico, lo que nosotros queremos hacer es que nosotros queremos dar cuenta de unos mecanismos microscópicos que gobiernan la emergencia, es decir, la forma como surge el fenómeno físico, ¿cierto? Entonces, una pregunta que se hacía Niels Bohr y Hendrika Johanna van Leeuwen era realmente, bueno, ¿y qué tan cuántico es el fenómeno del magnetismo? O sea, ¿será que yo puedo, o más bien, será que yo puedo escribir una fórmula sencilla que me permita determinar la magnetización a diferentes temperaturas para un material? Bueno, pues nosotros en mecánica estadística sabemos que con las funciones de partición y con los ensambles canónicos y microcanónicos podemos escribir expresiones para evaluar los observables a temperatura finita. Bueno, y Johann Hendrik van Leeuwen y Niels Bohr se dieron a la tarea de escribir esta fórmula en azul que aparece en la parte superior izquierda de su pantalla. Y vamos a escribir una fórmula, a ver, bueno, magnetización que me cuentas, ¿cierto? Entonces, resulta que debido a las simetrías del Hamiltoniano, este Hamiltoniano es un Hamiltoniano que obedece principios clásicos. Es decir, podemos definir perfectamente bien la posición y la velocidad de una partícula. Esa es una, no hay ninguna relación de conmutación canónica que se haya impuesto sobre el momento y la posición. Esa es otra, que es una consecuencia de la primera, de hecho. ¿Cierto? Entonces ellos formaron el teorema de Bohr-von-Leuwen, que simplemente dice que el magnetismo no se puede describir, el fenómeno del ordenamiento magnético no se puede describir en términos clásicos de la mecánica estadística clásica. Bueno, por esa época también teníamos el experimento de Stern-Garlock y pasaron algunas cosas interesantes. Y una vez ya había conciencia sobre la existencia del spin, el señor Werner Heisenberg, también Ernst Ising, acá ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, entonces comienzan a pensar, ¿cierto?, en describir el magnetismo en términos de momentos magnéticos de las partículas, como lo son M1 y M2 acá, y acá es la primera vez en el artículo de von Heisenberg que se utiliza la palabra momento magnético. Entonces, que ese es el centro de lo que yo quiero conversar. Ernst Ising mm, intentó una descripción del ferromagnetismo, del ordenamiento ferromagnético en la materia, lo intentó. Bueno, muy bien. Ya les voy a mostrar estos artículos. Esa es la idea. O sea, la idea es para colaborar con el doctor Ricard Ravel. La idea es presentarle al doctor Ricard la literatura relevante con la que nosotros construimos nuestras nociones sobre los sistemas de spin, ¿cierto? Porque esto más que magnetismo, esta charla sobre sistemas de spin. Muy bien. Entonces acá, ¿qué tenemos por acá? Vamos a mirar. Tenemos, a ver, tenemos, un segundo, primero voy a irme con el artículo de Johanna Hendrika von Leuven. Listo, muy bien. Tengo aquí el artículo de Johanna Hendrika von Leuven. Problème de la théorie électronique du magnétisme, publicado en Le Journal de Physique. Eh, en este artículo, Johann Hendrik von Leuven, digamos, parte del teorema de Boltzmann y aplica principios clásicos como el teorema de Liouville, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Eh, para determinar la magnetización. Entonces, el lagrangiano con el que trabaja Johann Hendrik von Leuven está por acá, ¿cierto? En la ecuación 6.
Está en francés, pero esto es fácil de seguir y además ya hay tantas cosas para traducir documentos que ni me jodas, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el cálculo del momento magnético y la idea de este artículo es que el momento magnético da cero siempre y cuando nuestro hamiltoniano sea clásico, ¿cierto? Entonces necesitamos un hamiltoniano cuántico para poder describir apropiadamente la magnetización macroscópica de la materia. Muy bien. Ernst Ising en 1925, digamos, continúa. Bueno, acá dice 24, pues, sí, 25 creo que se publicó. Y esto es lo súper famoso que nosotros conocemos como el modelo de Ising. Entonces son simplemente cadenas de spin, ¿cierto? Pero Heisenberg en 1928, creo recordar, entonces Heisenberg comienza a describir los comportamientos magnéticos de la materia en términos de momentos magnéticos, con constantes de acoplamiento que él deriva acá en detalle, constantes de acoplamiento que dependen del medio electrónico donde se encuentran los spins. Supongan ustedes que ustedes tienen una molécula, como las que les voy a mostrar acá. A ver, permítanme, yo les muestro por acá una molécula. Este fue mi seminario en la Universidad Autónoma, lo que pasa es que ahí me equivoqué en el... Entonces, esta molécula de acá es el medio electrónico en la que viven estos espines. ¿Cómo es eso posible? Simplemente se sumergen dos iones metálicos, ¿cierto? Que son metales de transición, en una piridina, por ejemplo, podría decir, y la piridina forma un medio electrónico para que los espines vivan en ese medio electrónico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí ya estamos hablando de espines full time, que esa no es la idea, ¿cierto? Porque vamos despacio a Heisenberg, entonces ya dice, listo, entonces esa constante J depende del medio electrónico en el que están sumergidos los espines y yo la puedo calcular con las funciones de onda de mi metal. Bueno, entonces acá Heisenberg hace todo un desarrollo y donde se llega al Hamiltoniano de Heisenberg, que es este primer término de acá. Este otro término de acá sería el término de Zeeman, que es el que rompe la simetría de inversión temporal. Digamos, la moraleja acá es que estamos hablando de momentos magnéticos. Pasaría unos años, hasta les voy a mostrar otro artículo muy importante, a ver si lo tengo por acá y si no se los menciono ligeramente. Creo que es este. Entonces estamos hablando ahora de 1934 y estamos hablando de Haas, de Bohr y Van den Berg. Muy bien. Dice resistencia, ojo acá, resistencia eléctrica del oro, del cobre y del plomo a bajas temperaturas. ¿Qué es lo que nosotros esperamos que suceda a bajas temperaturas? Esperamos que cuando bajo la temperatura, entonces la resistividad del metal baje proporcional a la temperatura. Eso es lo que nosotros esperamos naturalmente, joder. ¿Cierto? Entonces, eh, vamos a ver qué pasó en este experimento. Resulta que cuando ellos bajaban la temperatura, se generaba un mínimo de resistencia y la resistencia, entre más baja fuera la temperatura, la resistencia comenzó a aumentar. Este es el tipo de física que a nosotros nos interesa explicar, se llama anomalía. Esto es una anomalía porque el comportamiento regular de la resistividad es que cuando ustedes bajan la temperatura, la resistividad se satura a un valor rho sub cero o ya como estas mismas, en este mismo laboratorio habían demostrado, esto es Kamerlingh-Onnes, la temperatura a bajas temperaturas, entonces habría una resistividad nula. Y si esto va acompañado con fenómenos de levitación magnética, estamos hablando de un estado superconductor, ¿cierto? Pero este comportamiento no se había visto. Entonces, en 1934, esto suscita un debate y abre nuevas posibilidades. Lo que pasa es que, bueno, pasaron varias cosas en esa época. Estalla la Segunda Guerra Mundial y digamos que la prioridad no se vuelve estudiar eh,
las impurezas magnéticas. Impureza. Estos metales que se describen acá, que son oro, cobre y plomo, eran metales que estaban dopados con impurezas magnéticas. Lo que pasa, ¿cuál es el punto importante? En esta época todavía no existían mecanismos experimentales de control para la precisión de la concentración de los dopantes individuales, ¿cierto? Entonces, esto todavía no existía. Eh, bueno, muy bien. Entonces, pasaron muchos años, después hay varios artículos en donde se retoma el estudio de estas impurezas magnéticas, más sin embargo, la pregunta general era, ¿cuál es el mecanismo que subyace el origen del ferromagnetismo y del antiferromagnetismo? Esa era la pregunta general. Entonces, a ver, eh, hay varios mecanismos que fueron estudiados, pero yo voy precisamente a pensar en materiales magnéticos, sistemas magnéticos, donde la concentración de las impurezas magnéticas sea pequeña. Es decir, esto se llama magnetismo diluido. Los espines, que son la fuente del magnetismo, están diluidos en el metal. ¿Ok? Muy bien. Eh, en 1951 se publica el artículo seminar que se llama Interacción entre los shells D en los metales de transición. Entonces, Steiner pensaba que la interacción entre los orbitales tipo D en metales de transición, si ustedes, por ejemplo, dicen, venga, yo no entiendo qué son orbitales tipo D, tipo S, pueden dejar un comentario en el video y yo les hago un video o les coloco uno de mis videos donde les explico qué son orbitales tipo D y por qué son tan importantes en la descripción de los metales de transición. Muy bien. Ok, entonces yo puedo hacer eso para que ustedes puedan involucrarse en la discusión con toda seriedad. Ok, entonces Tener plantea que los metales de transición en un material que forman momento magnético interactúan a través de los electrones de conducción y entonces ahí es donde se plantea el modelo SD. Lo tengo yo por acá, ¿cierto? El modelo SD está representado por este Hamiltoniano que ustedes ven acá. Esto es muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, aquí en esta molécula dos espines, el Hamiltoniano SD se debe a que los espines del entorno electrónico son orbitales tipo S, y los espines y los electrones que están formando el momento magnético iónico son electrones tipo D, ¿cierto? Y acá lo que nosotros tenemos es que por cada spin o por cada momento magnético iónico, vamos a tener un término en este Hamiltoniano, ¿cierto? Que va a ir premultiplicado por el operador spin de los electrones del entorno y del medio en el que está sumergido el spin localizado o el spin del ion. Y en este caso, como tenemos dos sitios moleculares, entonces vamos a tener un operador de spin electrónico para los electrones alrededor del spin SA y para los electrones alrededor del spin SB. Esto es el modelo SD, digamos a grandes rasgos. Recuerden, S, los electrones del medio, con- donde están sumergidos los iones, son electrones tipo S y los electrones que forman el momento magnético iónico son electrones tipo D. Entonces, esto es básicamente lo que planteaba el señor Zener. Y con base en esto, después entonces llegan algunas ideas. Recuerden muy bien, no quiero que pierdan de vista una cosa muy importante, y es que aquí lo que está en juego es la comprensión del fenómeno ferromagnético en la materia desde el punto de vista microscópico. A nosotros nos interesan de pronto otras cosas, pero para poder llegar al artículo de Anderson, que es a donde quiero llegar, para más o menos ilustrarle a Ricard un poco la situación. Para llegar al artículo de Anderson tenemos que entender que en esta época se desarrollan
las contribuciones en teoría cuántica en la materia condensada es alrededor de la explicación del fenómeno del ferromagnetismo. Era lo que se quería explicar y naturalmente, ¿por qué el ferromagnetismo? Que ya Pierre Curie había dado, digamos, un paso importante en pro de esto. ¿Cuál es su relación con la temperatura o con la agitación térmica de las redes cristalinas donde observamos el fenómeno del ferromagnetismo? ¿Cierto? Porque, digamos, ¿cuál es la razón por la que los materiales transitan a estados paramagnéticos a diferentes temperaturas? Esta temperatura de transición, que se conoce como la temperatura de Curie, entonces depende de qué. ¿Cuáles son las propiedades del material que son determinantes para que haya una transición al estado paramagnético? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, después viene el paper de Ruderman y Kittel. En el paper de Ruderman y Kittel, entonces, ellos plantean lo siguiente. Dicen, intercambio indirecto entre momentos magnéticos nucleares a través de electrones de conducción. Ellos van un poco más allá y dicen que los momentos magnéticos de los núcleos de los iones presentes en el material, ellos interactúan y pueden ordenarse magnéticamente. Recuerden que el ferromagnetismo es un tipo de orden. Recuerden que el paramagnetismo es otro tipo de orden. Recuerden que el diamagnetismo es otro tipo de orden. La teoría del orden, de la ruptura de simetría y de las transiciones de fase es la que nos permite entender a grosso modo qué se trae la temperatura y las propiedades macroscópicas de la materia, como pueden ser la magnetización y la polarización. Más allá de esta visión que tenía Ruderman y Kittel, entonces llega el favorito mío, este es el amplio favorito mío, esto me parecía, cuando yo era un joven estudiante de posgrado, yo leía esto y me parecía que este tipo estaba completamente loco. Me encanta este artículo, ¿cierto? Y me encantan los locos también. Entonces, dice una teoría del ferromagnetismo y antiferromagnetismo metálico basado en el modelo de Zener del señor Tadao Kazuya. Esto es un artículo, yo animo a que cada persona que quiera considerar con seriedad trabajar en el magnetismo cuántico se lea este artículo todo, en detalle. Este es un artículo muy importante, porque en este artículo ya se demuestra que la hipótesis de Zener puede valer, la hipótesis de Zener puede valer para que eh, podamos plantear, la hipótesis de Zener puede valer para que podamos plantear una teoría que explique la emergencia del ferromagnetismo y del antiferromagnetismo en la materia. Esas son interacciones indirectas entre momentos magnéticos, como lo había planteado Zener. Los orbitales D no interactúan directamente, sino que más bien interactúan a partir de las ondas S o de los electrones de conducción. ¿Cierto? Em, Acá van a pasar varias cosas interesantes. Bueno, entonces se deriva toda esta teoría. También los que estén interesados les puedo mostrar cómo se hace esto. Se halla una constante de intercambio, que esta constante de intercambio entre los momentos magnéticos es una constante que a todas va a depender de los electrones de conducción. O sea que los momentos magnéticos no interactúan directamente, pero faltaba aplicar esto a sistemas particulares, un sistema donde esto se pudiera ver materializado, un sistema real. Y entonces llega el señor Kei Yoshida, que de hecho ha escrito el mejor libro de magnetismo, y me preguntan, ¿cuál es el mejor libro de magnetismo? Es el libro de Kei Yoshida, 1991, esa es mi opinión. Y entonces Kei Yoshida aplica estas teorías, ¿cierto? Todo este desarrollo, desde Zener, después pasando por Ruderman, por Kittel y por Kazuya, lo aplica a aleaciones de manganeso de cobre. ¿Cierto? Y obviamente, digamos que esto es intenso, no se los voy a negar, ¿cierto? Pero a mí me parece maravilloso. Me parece
esta serie de artículos RKKY, Ruderman, Kittel, Kazuya y Yoshida forman una maravilla de escenario bibliotéquico, ¿cierto? De el origen de la teoría del magnetismo en materia condensada, que son los 50 y es Japón. Muy bien. Hasta ahora, bueno, después llega Anderson. ¿Quién no conoce a Anderson? Anderson no necesita presentación. Y entonces habla sobre un nuevo enfoque para la teoría de superintercambio, de interacciones de superintercambio. Es simplemente el intercambio a través de algo, ¿cierto? Entonces hay dos elementos que tienen un intercambio. Ellos tal vez no tienen una interacción directa de intercambio, pero tienen una interacción de intercambio a través de un mediador, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, bueno, hasta ahora, y esto es importante, nosotros, aquí es donde quiero que Ricard me escuche, hemos dado por sentado que estos iones con electrones tipo D tienen momento magnético, ¿cierto? Son momentos magnéticos con los que trabajamos acá, estos S. Pero entonces, cuando alguien se hizo la pregunta hasta acá, ¿será, mm, será lógico asumir que estos son portadores, que estos iones son portadores de momento magnético? O sea, ¿cuándo un ion genera momento magnético y cuándo no? ¿O será que siempre un ion genera momento magnético? Pues esa es una pregunta que así parezca un poco, sea una pregunta que así parezca un poco trivial, es una pregunta que no se habían hecho antes, y el señor Anderson se aventura a responder esa pregunta en este artículo. Este es uno de mis artículos favoritos en la historia de la física. Se lo súper recomiendo. Se llama Localized Magnetic States in Metals. Arti- eh, estados localizados magnéticos en metales. Entonces, ¿cuándo un estado en un metal es magnético y cuándo no? ¿Cuáles son las características para que sea magnético y cuándo no? Bueno, entonces, a título de mecánica cuántica, me imagino que Ricard y todos los que nos estáis viendo a través de la pantalla, entonces habéis pensado lo siguiente. Naturalmente, que es magnético cuando se rompe la simetría de inversión temporal. Muy bien. Entonces ahora les voy a hacer una condenada pregunta. ¿Y en los materiales donde no hay un campo magnético externo, cómo se rompe la simetría de inversión temporal? ¿Cuál es el mecanismo para magnetizar espontáneamente la materia? Estamos hablando de algo parecido al mecanismo de Higgs, ¿cierto? Entonces, resulta que aquí es donde viene el meollo del asunto. Estamos hablando de que para que se rompa esta simetría y se pueda generar un momento magnético, necesitamos, como decía acá, una interacción U. Esa interacción U es la interacción entre los electrones, la interacción electrón-electrón. Y necesitamos los autoestados para poder conocer las constantes de intercambio. Los autoestados del Hamiltoniano de los electrones, porque con esos autoestados vamos a derivar la constante de intercambio entre los iones que interactúan a través de los electrones. ¿Dónde está la interacción? Está en el entorno electrónico en el que están sumergidos los iones. No es una interacción, ¿cierto? Entonces, y por lo tanto, esas interacciones, entonces, se sobrepasan a los iones donde están los electrones tipo D. Para que estos iones generen momento magnético, entonces en estos iones que tienen electrones tipo D, tiene que haber una interacción electrón-electrón, y si hay una interacción electrón-electrón,
Entonces nosotros nos vamos a garantizar que hay estados de spin. ¿Cuál es el problema? Como les dije antes, necesitamos los autoestados del Hamiltoniano del ion. ¿Cierto? Eh, porque es un problema interesante. Este es un problema interesante no solamente por lo que conlleva y subyace en la teoría del magnetismo y de la materia condensada en general, pero también porque nosotros no podemos resolver arbitrariamente el problema de la interacción electrón-electrón. Entonces, siempre que alguien se pregunte, bajo estas circunstancias, ¿será que esta aproximación o aquella otra es útil para resolver el problema de la interacción electrón-electrón? Eso es una pregunta interesante y que tiene una contextualización particular en este campo de aplicación que es el magnetismo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la interacción electrón-electrón? Realmente ese es un problema antiguo y esa es una duda, esa es una duda, es una pregunta que ronda la cabeza de nosotros los críticos de la materia condensada con intensidad. ¿Será que nosotros podemos resolver los problemas de dos cuerpos de manera exacta? Pues no podemos, pero ¿cuáles son las mejores aproximaciones para resolver el problema de dos cuerpos? Hallar los autoestados de un hamiltoniano de la interacción entre electrones y así definir las constantes de intercambio entre spins, por ejemplo. Entonces, nosotros con estudiantes de la Universidad de Pamplona proponemos un método para resolver la interacción electrón-electrón y a partir de la resolución de la interacción electrón-electrón, calcular el momento magnético de un ion y ver cuáles son las condiciones de estabilidad del magnetismo de ese ion. ¿Cierto? Es porque para que haya magnetismo tenemos que garantizar que las unidades que intervienen, ¿cierto? Tengan estados magnéticos. Entonces, ¿será que ellas van a ser magnéticas en todo el amplio espectro de los parámetros del Hamiltoniano? ¿O van a haber regiones de parámetros en el espacio de fase del Hamiltoniano donde estas unidades van a producir spin, van a generar spin? Esa es una pregunta muy importante. Y para eso tenemos que proceder con la resolución del problema de dos cuerpos o el problema de la interacción electrón-electrón. Hay veces a temperatura finita, eso requiere, digamos, cierto nivel de elaboración. Hay veces por fuera del equilibrio, ¿cierto? Hay veces queremos controlar externamente el magnetismo. Pero todas estas preguntas se centran en la posibilidad de resolver el problema de la interacción electrón-electrón, de tener, de poder diagonalizar aproximadamente los autoestados del Hamiltoniano electrón-electrón, de poder obtener los autovalores del Hamiltoniano electrón-electrón, como les digo, en cierto conjunto de parámetros y bajo ciertas circunstancias. Bueno, muy bien. Entonces, la moraleja de este video es no solamente en relación al magnetismo, pero sí hay que resolver la interacción electrón-electrón o poder derivar modelos aproximados para evaluar la densidad de partículas bajo restricciones de interacción electrón-electrón, sí que es un problema importante e interesante. Hay varios métodos,